Buenas noches, Crímenes de Córdoba. Esta noche abordamos un caso acaso estremecedor. Muchas veces hemos dicho que hay casos que son difíciles de comprender y muy dolorosos. Algunas veces nos referimos a la muerte de los niños, que nos toca abordar y son casos dolorosos, difíciles de entender por qué alguien puede matar a un niño. Pero hoy nos vamos a referir a algo tan difícil de comprender como matar a la madre. Tal el título del capítulo de hoy, que se refiere a un joven de 21 años que en Jesús María, hace unos 5 años, mató a su mamá, María Eugenia Cadamuro, de 46. El autor de ese crimen es nada más ni nada menos que Jeremías Sanz, ese jovencito que ustedes están viendo ahí. La mamá es la víctima fatal. ¿Cómo se puede explicar, cómo se puede abordar un caso que habitualmente lo hacemos desde el costado judicial, más allá de la calificación legal que tiene, homicidio calificado por el vínculo materno-filial, por femicidio, por violencia de género y por alevosía, la persona que mata sobre seguro para sí con una persona, una víctima indefensa? Eso es la alevosía. Lo que tratamos de mostrarles en el programa de hoy es este crimen de un hijo hacia su madre. ¿De qué manera lo podemos abordar? Difícilmente le encontremos una explicación. Van a ser 2 programas de este femicidio, de este matricidio, pero la idea es aportarles a ustedes lo que es el contexto que rodeó al crimen. De esta manera trataremos de comprender mejor qué fue todo lo que rodeó al crimen. Luego del primer informe que vamos a presentar a partir de ahora, señor director, vamos a analizar de qué manera puede haber sido lo que movió a Jeremías Sanz a cometer el crimen de su mamá. Adelante, señor director, por favor. Desde su adolescencia, Jeremías Sanz tuvo una controvertida relación con su madre, María Eugenia Cadamuro, hasta que él decidió quitarle la vida, cuando ella comenzó a reclamarle por los bienes que había heredado. Cuando ocurrió el crimen, él tenía 21 años, ella 46. Años antes, la mamá tuvo algunos desencuentros amorosos y fracasos comerciales, por lo que decidió probar suerte en otras tierras. Primero se fue a Buenos Aires con un emprendimiento y para acompañar a su otra hija, Guadalupe, y finalmente se radicó en Miami, donde se relacionó con un hombre que se convirtió en su última pareja. Pero cuando regresaba a Jesús María se encontraba con diferencias en la rendición de la administración del campo de 300 hectáreas, con discusiones ásperas con su hermana Mabel, con su cuñado Facundo y con su propio hijo, Jeremías. Las diferencias se volvieron insostenibles hasta que el 15 de marzo de 2017, Jeremías acordó reunirse con su madre. Esa tarde, él la buscó y luego no se supo más de ella. Pasaron varias horas y los amigos de María Eugenia denunciaron su desaparición. La justicia comenzó a buscarla y la dio por desaparecida poco tiempo después. En ese primer momento detuvo a Jeremías y lo imputó por privación ilegítima de la libertad. Durante 3 meses la búsqueda fue intensa, hasta que el 16 de junio se supo que María Eugenia estaba enterrada en un campo ubicado al norte de Jesús María. Junto al cadáver se halló evidencia que comprometía a su hijo, Jeremías, quien quedó imputado por homicidio calificado. Acabamos de ver cómo ha sido la presentación del caso para, a título informativo, se sepa de qué se trata. Lo que vamos a abordar a partir de ahora, durante todo este programa, es qué es lo que rodeó al crimen para tratar de comprender por qué un joven mata a su madre. Para esto, como no tenemos ningún problema de convocar a los que saben, nos vamos con un periodista, un colega de Jesús María, que vamos a invitar para este programa a ayudarnos a analizar. Vamos a hacer una entrevista a Claudio Minoldo, periodista de Jesús María, corresponsal de La Voz del Interior y trabajador de varias radios de ese medio, a quien le preguntábamos qué era lo que rodeaba al crimen antes de que se produzca. Él nos empieza a contar de esta manera. María Eugenia Cadamuro, en realidad, se va de Jesús María después de
unos fracasos, si se quiere, amorosos, y empieza a buscar su destino por fuera de la ciudad de Jesús María, tratando de reencauzar su vida. Hizo algunos proyectos gastronómicos en Buenos Aires, y en definitiva le termina saliendo una oportunidad nueva de reinicio de su vida en los Estados Unidos de América, en Miami principalmente, claro, que es donde empieza a tomar dimensión de que su historia patrimonial en Argentina se empezaba a complicar, y en particular en Jesús María, y es cuando decide retomar las riendas de su herencia, y a partir de eso empezar a ver cómo hacía para recuperar un equilibrio que desde su punto de vista se había perdido, ¿no? Con su desaparición de la Argentina, que, a ver, desaparición querida por ella, ¿no? ¿Y qué trata de hacer ella cuando viene acá y se encuentra con algunas dificultades? Claro, seguramente. Se topa con, la primera dificultad con la que se topa, digamos, es que su familia le hacía, y digo yo, le hacía creer, porque realmente ella en algún momento lo creyó, de que estaba inhibida en la AFIP, no sé, en algún organismo supra, para tener cosas a su nombre. Por los fracasos económicos Sí, que por los había fracasos tenido. económicos que había tenido. Entonces, no, mira, vos estás inhibida, entonces no te vamos a poner la parte de la herencia a tu nombre, porque te la van a terminar quitando. Entonces, se la vamos a pasar directamente a tus hijos. A los dos hijos, obviamente, a Guadalupe y a Jeremías. Y bueno, ella se da cuenta que en realidad esto era parte de una maniobra, digamos, para saltearla en la herencia, y iba a terminar perdiendo, digamos, lo que en definitiva le habían dejado sus padres, tanto su papá como su mamá, que era una fracción de campo de alrededor de 300 hectáreas. Y cuando uno habla de 300 hectáreas, sí, 300 hectáreas producidas quizás no generan lo mismo que el valor inmobiliario que tienen 300 hectáreas, ¿no? Y es por eso que ella vuelve a la Argentina con la intención de decir, bueno, a ver, yo retomo esto y hacemos una sociedad con mis hijos, de la cual yo soy la presidenta, pero que quede claro, digamos, que esto es mío y que yo tengo la generosidad de compartirlo con mis hijos, no antes del tiempo que corresponde. Para ir puntualizando las motivaciones que rodean un matricidio, una diferencia temprana en el contacto entre madre e hijo. Ella se va, vuelve y se encuentra con estas dificultades con su hermana, con su cuñado y con su hijo, que empiezan a plantearse. Después de la pausa vamos a ver cuáles son esas dificultades y esos enfrentamientos que luego derivan en el crimen. Y en la continuidad del análisis del caso Jeremías Sanz, que mató a su mamá María Eugenia Cadamuro en Jesús María en marzo de 2017, vamos a seguir hablando con Claudio Minoldo, quien nos empieza a plantear cuáles eran las diferencias y las confrontaciones que tuvieron María Eugenia con su hermana y con su hijo. Sí, hubo claramente una disputa. A ver, María Eugenia vuelve a la Argentina en realidad también con un hecho familiar doloroso, que es que se está muriendo su mamá. Le avisan que su mamá se está muriendo, entonces una de las cosas que hace cuando viene a la Argentina es darle, digamos, la merecida y debida despedida a su madre, cosa que por suerte puede hacer. Pero claro, en el tiempo en el que ella viene, resulta que claro, de los bienes que eran hereditarios empieza a notar que no tienen ni llaves, ni lugares, ni espacios. En algún momento comparten un tiempo una propiedad con su hermana mayor. Y todo esto empieza a ser motivo de disputa. Y bueno, termina en una agresión física, digamos, de un día, que esto incluso hay archivos televisivos al respecto. Ella va a participar con una amiga, con María Isabel, a un concurso de asadoras. Y bueno, y en Juárez Selman venía dándose rosca de que su hermana la estaba perjudicando. Parece ser que cuando vuelve del famoso concurso de asadoras, en el que por cierto le fue muy bien,
bueno, llega a la casa y termina un episodio en el que hay agresión y violencia física entre María Eugenia y su hermana Mabel. Y la verdad que termina incluso la pareja de Mabel, Facundo González, participando del episodio, y termina interviniendo un vecino que vivía frente a la casa. Bueno, todo esto termina obviamente con una exposición judicial, con una orden de restricción de acercamiento, y terminó por enfriar una relación que, según refieren los que conocieron a estas hermanas, fue compleja siempre. Veíamos cómo se planteó el enfrentamiento con su hermana Mabel, y también se fueron a las manos. Hubo violencia física inclusive. Veamos qué nos dice Claudio Minoldo respecto a lo que sucedió entre su madre y él, entre Jeremías y María Eugenia Cadamur. También hubo problemas de enfrentamientos. Escuchemos. ¿Y con Jeremías hubo enfrentamientos previos al crimen o a la desaparición? Sí, porque claro, cuando María Eugenia intenta retomar el poder que tenía sobre su herencia, era a costa de quitarle lo que hasta ese momento había tenido Jeremías, que es este adelanto de herencia por la cuestión de que Maru estaba inhibida. Y los testimonios refirieron que hubo una disputa en particular en donde él termina poniéndole la mano en el cuello, levantándola y apoyándola contra la pared, y diciéndole lisa y llanamente: si te interpones en mi camino, te va a ir mal. Claro, lo que pasa es que uno a veces en el fragor de las discusiones tiende a pensar que eso no se va a terminar reflejando en un hecho tan terrible como que un hijo le quite la vida a una madre, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue lo que hizo, al menos en nuestra zona de influencia, ahí en ese conglomerado que tienen Jesús María, Colón y Carlos de Sinzacate, lo que terminó transformándolo casi en una vidriera en la que las miserias de la sociedad se vieron todas, los cruces por redes sociales en esos días y las informaciones que circularon dieron para todo tipo de conjeturas. Casi te diría que hasta que después se supo que finalmente había sido asesinada María Eugenia y que era el hijo el que estaba acusado había una condena previa por gran parte de la gente que se expresaba a través de las redes sociales, ¿no? Y de hecho, con el solo hecho de la imputación por parte del fiscal en ese momento, José Raúl Almeida, porque recordemos que una causa que tuvo 3 instancias de fiscalía, con la sola imputación, ya la condena previa respecto de que, bueno, fue él, fue muy grande. Gracias a Claudio Minoldo tenemos el color local, lo que sucedía en torno a este crimen antes de que se produjera, con todos los condimentos y con todas las disputas que había entre Jeremías, Mabel y María Eugenia. Pensar que en el fragor del discurso, dice Claudio Minoldo, uno piensa que se va a quedar en la amenaza que él le desea la muerte cuando le dice: si te interpones en mi camino. Pero bueno, nadie imaginaba que iba a llegar a tanto. Vamos a ver en el tercer bloque, luego de esta pausa, lo que fue la escena del crimen. Bueno, continuamos con el desarrollo de este programa de Crímenes de Córdoba, Matar a la Madre, el asesinato o el femicidio de María Eugenia Cadamuro a manos de Jeremías Sanz, un joven que en su momento tenía nada más que 21 años. Él pasa a buscarla, la lleva en su camioneta, según la reconstrucción de los hechos, a un campo en el cual decide asesinarla. Vemos en este informe que también preparó Claudio Minoldo todo lo que pasó en ese campo. De 3 meses se buscó con insistencia dónde estaba María Eugenia Cadamuro. Lamentablemente, la mañana del viernes 16 de junio, la policía halló el cuerpo en estado avanzado de descomposición en un campo situado en Villa Gutiérrez, a unos 85 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba y a 35 kilómetros de Jesús María.
El periodista Claudio Minoldo nos relata lo que sucedió en ese campo. El campo se llama La Susanita, los propietarios son la familia Esbiglio y en este lugar es lo que vamos a denominar Zona Cero, es el lugar en donde el 16 de junio del año 2017 apareció oculta, enterrada y muerta María Eugenia Cadamuro. Lo que queremos mostrar en forma sencilla en este campo, La Susanita, es cómo pueden haber ocurrido los hechos de acuerdo a lo que narró y que fue incorporado como último testimonio a este juicio Nicolás Ricci. Entonces vivía con Jeremías Sanz en la casa de Sinzacate y según dice Nicolás Ricci, todo ocurrió aquí en este campo. Pese a que Nicolás le decía, vos estás loco de la cabeza, estás enfermo, dice que en este lugar, en este islote que vemos aquí, ayudó a Jeremías a envolverla, primero a embolsarla con unas bolsas de consorcio, después envolverla en la famosa manta bicolor, gris y negra, que del otro lado era lisa, que tenía cosidos rombos, y la suposición, porque a esta altura, si nosotros vemos aquí hacia la derecha, era imposible que ingresen con un vehículo porque aquí había un maíz que para esa fecha, marzo del 2017, debe haber estado en 1,50 m, 1,60 m de altura. La suposición entonces es que desde el islote 1 finalmente trasladaron a María Eugenia, no en camioneta, sino cargándola uno por cada punta, hasta el otro árbol que vemos ahí, el segundo islote, que es el famoso algarrobo, muy cerquita de la sombra de ese algarrobo. Finalmente habrían cavado el pozo en el que fue oculta y enterrada María Eugenia. Y hemos llegado finalmente a lo que denominamos Zona Cero. Aquí, a la izquierda mía, está todavía parte del pozo que habían cavado, no se sabe en qué tiempo, si fue el jueves por la mañana, estamos hablando del jueves 16 de marzo, un pozo que tiene una extensión de aproximadamente 2 metros por 1 metro, y que tenía por lo menos 1,50 m de profundidad, en donde, bueno, finalmente terminaron enterrando a María Eugenia. ¿Por qué descubrió el policía Pedro Ibarra, que trabajaba en el Departamento de Investigaciones de la Departamental Colón de Policía, que en este lugar podía estar María Eugenia? Bueno, sencillamente porque el pozo se ve que no había sido rellenado lo suficiente y con alguna lluvia posterior entre el 15, 16, 17 de marzo de 2017 y la fecha en la que apareció María Eugenia, viernes 16 de junio de 2017, la tierra se había ido un poco para abajo, es decir, estaba como hundido el territorio. Según cuenta el expediente, el policía Pedro Ibarra encontró a María Eugenia alrededor de la hora 14:15 del día anterior al hallazgo que se hizo público del 16 de junio. Es decir, que más o menos a las 15 del 15 de junio, aquí, cuando empezaron a cavar, a poco de cavar, se toparon con un pie y la zapatilla de María Eugenia. Un homicidio alevoso, un homicidio en donde la víctima estaba indefensa, no tenía ninguna posibilidad de defenderse porque ya vamos a hacer un paneo de 360 grados para mostrar que aquí no hay casas cercanas, no hay cascos de estancias cercanas. Realmente ingresar desde la ruta 60 hasta aquí es un trabajo que solamente alguien que conocía la noche y que conocía probablemente el delito podría haber hecho. Seguramente en las manos de Nicolás Ricci estará algún día que sepamos más de la verdad que necesitamos saber sobre la muerte de María Eugenia Cadamuro. Con ruido de grillos en el medio del campo, este relato estremecedor de Claudio Minoldo, que nos puso ahí, en ese lugar donde ocurrieron los hechos, donde ocurrió el crimen y donde trataron de ocultar el cadáver. Es estremecedor realmente lo que sucedió allí. En este programa hemos tratado de reconstruir el hecho y de comenzar a dar algunas de las explicaciones que pretendemos ocurran para entender algo de por qué alguien mata a la madre. En el próximo programa, dentro de 7 días, los espero para ver el juicio a Jeremías Sanz y, bueno, y seguir tratando de hallar explicaciones de esto inexplicable, matar a la madre. Buenas noches.